El punto ciego del mapa. Hay lugares en este mundo que no han sido diseñados para ser encontrados. No aparecen en las pantallas de cristal líquido de un GPS, ni son detectados por las lentes infrarrojas de los satélites que orbitan la Tierra. Son cicatrices en la geografía, pliegues de realidad que la modernidad simplemente ha decidido ignorar. Para Julián, un cartógrafo cuya obsesión era precisamente rellenar los vacíos del mundo, esos puntos ciegos no eran errores, sino desafíos. Julián conducía su viejo todoterreno por una carretera secundaria en lo más profundo de los Pirineos. El asfalto, devorado por las raíces y las heladas, se había convertido en un sendero de grava que serpenteaba entre desfiladeros que parecían querer cerrarse sobre él. El motivo de su viaje era una anomalía técnica. En las fotografías satelitales de alta resolución, existía un valle donde la luz siempre parecía comportarse de forma extraña, una mancha grisácea y difusa que los algoritmos de Google Maps catalogaban como error de renderizado. Pero Julián sabía que la naturaleza no comete errores de software. A medida que se internaba en el valle, el primer cambio no fue visual, sino auditivo. El motor de su coche, que siempre había emitido un rugido constante y reconfortante, empezó a sonar amortiguado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, casi líquido. Julián bajó la ventanilla y una presión extraña le golpeó los oídos. No era el viento, era la ausencia total de él. Detuvo el vehículo frente a un puente de piedra medieval que cruzaba un riachuelo seco. Al bajar del coche, el crujido de sus botas sobre la grava sonó tan fuerte, tan violento en medio de aquel vacío, que Julián se encogió de hombros instintivamente, como si hubiera roto algo valioso. Miró a su alrededor. El paisaje era de una belleza estéril, picos de granito que cortaban el cielo como cuchillos oxidados y una vegetación de un verde oscuro, casi negro, que no se mecía. Fue entonces cuando las vio. A ambos lados del camino, posadas en las ramas de los pinos centenarios, había decenas de aves. Gorriones, cuervos y pequeños mirlos. Estaban inmóviles, como estatuas de taxidermia. Julián se acercó a un cuervo que descansaba a la altura de su rostro. Esperaba que el animal saliera volando al sentir su presencia, pero el ave no se movió. Permaneció allí, con la cabeza ligeramente ladeada. Al observar de cerca, un escalofrío le recorrió la nuca. Los ojos del cuervo no estaban allí. En su lugar, había dos cuencas cicatrizadas, cosidas por una mano humana con un hilo de seda negro tan fino que parecía parte del plumaje. Todas y cada una de las aves que poblaban la entrada del valle habían sido cegadas. ¿Pero qué clase de lugar es este?, susurró Julián para sí mismo. Su voz, un simple susurro, pareció viajar mucho más lejos de lo normal. La palabra lugar rebotó en las paredes de piedra del desfiladero, pero no volvió como un eco normal. El sonido regresó distornado, transformado en una especie de vibración grave que hizo que los vellos de sus brazos se erizaran. En ese momento, las aves, al unísono, abrieron sus picos. No emitieron ningún canto, solo un chasquido seco, rítmico, como si estuvieran contando los segundos que le quedaban antes de que algo notara su llegada. Julián regresó al coche, con el corazón martilleando contra sus costillas. Podía dar media vuelta, regresar a la civilización y olvidar la anomalía. Pero el cartógrafo que habitaba en él era más fuerte que el hombre asustado. Cruzó el puente de piedra. Al otro lado, oculto tras una cortina de niebla perpetua que emanaba de la tierra, surgió el perfil de la aldea. Las casas eran de piedra bruta, con techos de pizarra negra que brillaban bajo una luz cenicienta. No había cables de electricidad, ni antenas, ni rastro de modernidad. Lo más impresionante era el campanario de la iglesia, una torre de vigilancia que se alzaba sobre el resto de las construcciones. Sin embargo, al mirar hacia arriba, Julián notó algo inquietante. Los huecos donde deberían estar las campanas estaban vacíos, y las aberturas habían sido selladas con mallas de hierro, como si quisieran evitar que algo entrara, o que algún sonido escapara. Julián aparcó el coche en la entrada de la plaza principal. Al apagar el motor, el silencio descendió sobre él como una losa de mármol. Salió del vehículo y cerró la puerta con cuidado, pero el metal chocando contra el marco produjo un clank que resonó en toda la aldea.
De las sombras de los portales y tras las cortinas de arpillera de las ventanas, empezaron a aparecer rostros. Hombres, mujeres y niños. Todos vestían ropas de colores apagados, lanas gruesas y cueros desgastados. Nadie hablaba. Nadie gritaba. Nadie murmuraba. Se limitaban a mirarlo con ojos cargados de una mezcla de terror y reproche. Un hombre alto, con las manos callosas de quien trabaja la tierra, se adelantó. Se llevó un dedo a los labios en un gesto universal, pero su expresión no era de cortesía, sino de una súplica desesperada. Con la otra mano, señaló hacia las cumbres nevadas que rodeaban el pueblo. Julián abrió la boca para preguntar por una posada, pero antes de que pudiera emitir la primera sílaba, el hombre se abalanzó sobre él y le tapó la boca con una mano que olía a tierra húmeda y miedo. En ese instante, desde las montañas, descendió un sonido que no era de este mundo, un zumbido sordo, una frecuencia tan baja que Julián no la escuchó con los oídos, sino con los dientes. La presión del aire cambió bruscamente. El hombre de la aldea cayó de rodillas, arrastrando a Julián con él, y ambos quedaron inmóviles, conteniendo el aliento, mientras una sombra inmensa y traslúcida parecía deslizarse por el cielo, ocultando el débil sol de la tarde. La hospitalidad muda. El peso de la mano del aldeano sobre la boca de Julián era asfixiante, pero el terror que emanaba de aquel hombre era mucho más opresivo que su fuerza física. Durante lo que parecieron minutos eternos, el tiempo se congeló en la plaza de la aldea. Nadie parpadeaba. Nadie se movía. Julián sentía el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos, un sonido que en ese instante le pareció peligrosamente ruidoso, como un tambor de guerra en una biblioteca vacía. Por encima de ellos, el aire vibraba. No era un viento común, era una distorsión, como si el espacio mismo estuviera siendo succionado hacia las cumbres. Una sombra vasta y amorfa cruzó la plaza, oscureciendo las piedras húmedas, y Julián juró ver, por el rabillo del ojo, que las briznas de hierba entre los adoquines se erizaban, atraídas hacia arriba por una succión invisible. Finalmente, la presión cedió. El zumbido desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un vacío que dolía en los tímpanos. El aldeano retiró la mano lentamente. Estaba empapado en sudor frío. Sin decir una palabra, se puso de pie y, con un gesto seco de la cabeza, le indicó a Julián que lo siguiera. Caminaron por callejones tan estrechos que las cornisas de las casas casi se tocaban, creando un túnel de sombra perpetua. Julián intentó sacar su libreta de notas, pero el hombre lo detuvo con una mirada fulminante. No quería ni el roce del papel. En este lugar, cada acción era coreografiada para producir el mínimo impacto acústico. Las suelas de los zapatos de los habitantes estaban recubiertas de fieltro grueso, las puertas no tenían bisagras de metal, sino de cuero aceitado que no chirriaba. Llegaron a una construcción que parecía ser una antigua taberna, aunque no había risas ni el chocar de jarras. En el interior, la luz de unas pocas velas de cebo iluminaba a un grupo de ancianos sentados en círculo. Sus manos se movían a una velocidad asombrosa, trazando figuras en el aire, golpeando suavemente sus propios hombros o entrelazando los dedos en un lenguaje de señas que Julián no reconoció. Era una coreografía de dedos y expresiones faciales exageradas. Una mujer anciana, con el rostro surcado por arrugas que parecían mapas de valles olvidados, se acercó a él. Sus ojos eran de un azul acuoso, casi transparentes. Se detuvo a pocos centímetros de su rostro y, con una suavidad extrema, le puso un collar de lana trenzada alrededor del cuello. Del collar colgaba una pequeña piedra de obsidiana. Julián, incapaz de contenerse más, intentó susurrar. ¿Dónde estoy? ¿Qué fue eso que pasó afuera? La reacción fue inmediata y violenta. Los ancianos se pusieron en pie de un salto, retrocediendo como si Julián hubiera sacado un arma. La mujer le tapó los labios con un dedo tembloroso y, con una urgencia que rayaba en la locura, comenzó a gesticular. Señaló hacia las montañas, luego hizo un gesto de beber con la mano y, finalmente, señaló la garganta de Julián. El mensaje era claro: algo allí arriba tiene sed de tu voz. La anciana lo llevó hacia una esquina donde había un jergón de paja cubierto con mantas pesadas. Le entregó un cuenco de sopa fría,
para evitar el sonido del hervor o del vapor, y una pequeña tablilla de madera con un trozo de tiza. Julián escribió con cuidado: ¿por qué las aves están ciegas? La anciana leyó la tablilla y su expresión se ensombreció. Tomó la tiza y escribió con una caligrafía temblorosa: ellas cantan por instinto. El instinto las mataba. Les quitamos los ojos para que no supieran cuando sale el sol. Si no ven la luz, no cantan. Si no cantan, el eco no las encuentra. Un escalofrío recorrió la columna de Julián. El sacrificio de la vista por el silencio. Aquella aldea no era un refugio, era una prisión de máxima seguridad donde el carcelero era el sonido mismo. Esa noche, Julián no pudo dormir. El silencio de la aldea era antinatural. No había grillos, no había viento entre las hojas, no había el crujir lejano de una madera. Era un silencio denso, pesado, que parecía presionar sus párpados. De repente, un ruido rompió la calma. Fue un sonido minúsculo, pero en aquel vacío sonó como una explosión. Una rata había derribado un pequeño cuenco de cerámica en la cocina de la posada. ¡Clink! El sonido del barro cocido chocando contra el suelo de piedra resonó con una claridad aterradora. Julián se incorporó en la cama, con el corazón en la garganta. Escuchó cómo, en las habitaciones contiguas, los aldeanos contenían el aliento al unísono. Segundos después, el suelo empezó a vibrar. Desde lo alto de las montañas, llegó un grito que no era humano ni animal. Era un lamento metálico, un silbido que parecía desgarrar el tejido del aire. Julián se asomó por la rendija de la ventana y vio algo que lo dejó paralizado. Las sombras en la plaza no se movían con la luz de la luna, se retorcían. Una columna de aire denso, casi sólida, descendió desde el campanario vacío y se filtró por las chimeneas de la casa vecina. Se escuchó un forcejeo ahogado, un sonido de succión repugnante, como si alguien estuviera extrayendo aire de un pulmón con una jeringuilla gigante. Y luego, el silencio absoluto regresó. Julián se acurrucó en su rincón, agarrando la tablilla de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ahora comprendía por qué la aldea no aparecía en los mapas. No era porque fuera difícil de encontrar, sino porque nadie que hubiera escuchado al gran eco había vivido lo suficiente para contar dónde estaba. La anatomía del silencio. La mañana no trajo alivio, sino una luz grisácea y sucia que parecía filtrar el color de las cosas. Julián se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, como si el aire del valle tuviera un peso físico que se asentaba en sus pulmones. Al salir de su habitación, notó que la casa estaba sumida en una actividad frenética pero sepulcral. Los aldeanos se movían como fantasmas, limpiando cada rincón con paños húmedos para evitar el roce del polvo, aceitando los marcos de las ventanas con una devoción religiosa. El hombre que lo había recibido el día anterior, cuyo nombre Julián aún desconocía, lo esperaba en la cocina. Sobre la mesa de madera, cubierta por un paño grueso para amortiguar cualquier contacto, había un trozo de pan seco y un vaso de agua. El hombre no lo miró a los ojos, su atención estaba fija en un pequeño péndulo que colgaba del techo. El hilo de seda sostenía una aguja de plata que, de vez en cuando, oscilaba levemente, marcando vibraciones invisibles para el oído humano. Julián sentía una presión creciente en sus oídos, una urgencia biológica por emitir un sonido, por gritar para confirmar que aún existía. El silencio absoluto es una tortura psicológica conocida. Después de unas horas, el cerebro empieza a inventar sonidos, a amplificar el roce de la ropa contra la piel o el paso de la sangre por las arterias. Para Julián, el sonido de su propia deglución al beber agua le pareció un estruendo insoportable. Decidido a entender la escala del peligro, Julián salió a la plaza. Necesitaba comprobar si su coche seguía allí, si la salida del valle era una posibilidad real o una fantasía de su mente agotada. Al caminar, cometió el error que cambiaría el curso de su expedición. En su cinturón colgaba un pequeño estuche metálico con su brújula de precisión. Al agacharse para observar una marca extraña en el suelo, una serie de surcos profundos que parecían haber sido tallados por ondas de choque, el cierre del estuche cedió. La brújula, una pieza pesada de bronce y cristal, se deslizó y golpeó el empedrado. ¡Clank! El sonido no fue solo un ruido, fue una señal.
El tiempo pareció dilatarse. Julián vio cómo las cabezas de todos los aldeanos en la plaza giraban al unísono hacia él, con los ojos desorbitados por un terror que iba más allá de la muerte. No hubo gritos de advertencia, solo un movimiento colectivo de huida. Los niños fueron arrastrados hacia los portales, las puertas se cerraron con una precisión quirúrgica y, en menos de 5 segundos, Julián quedó solo en el centro de la plaza, con la brújula aún vibrando a sus pies. Entonces, el cielo cambió. Nubes de una densidad antinatural bajaron desde las cumbres como si tuvieran conciencia propia. La presión del aire aumentó hasta que a Julián le empezaron a sangrar las encías. Intentó recoger la brújula, pero sus manos temblaban tanto que la golpeó de nuevo. Esta vez, el gran eco respondió. No fue un rugido, sino una frecuencia. Un sonido tan agudo y tan grave al mismo tiempo que el cristal de la brújula estalló en 1000 pedazos. Julián cayó de rodillas, cubriéndose los oídos con las manos, pero el dolor venía desde dentro. Sintió como sus órganos internos vibraban en resonancia con la montaña. El suelo bajo sus pies empezó a ondular, y las piedras de la plaza emitieron un gemido mineral, como si la tierra misma estuviera siendo torturada. Desde el campanario vacío de la iglesia, una ráfaga de aire negro y distonado salió disparada. No era humo, ni era sombra, era una ausencia de luz que se desplazaba con la velocidad de un rayo. La entidad, el gran eco, no buscaba una víctima al azar, buscaba el origen de la perturbación. Julián se arrastró hacia el refugio de una fuente seca, ocultándose tras el pesado bloque de granito. A escasos metros de él, la onda de la entidad impactó contra el suelo donde estaba la brújula. El impacto no dejó un cráter de explosión, sino algo mucho más perturbador. El empedrado había sido pulverizado hasta convertirse en un polvo tan fino que flotaba en el aire desafiando la gravedad. El sonido de la materia deshaciéndose era un siseo constante, como miles de serpientes invisibles. La sombra se detuvo. Parecía olfatear el aire, no buscando olores, sino buscando el más mínimo rastro de vibración. Julián cerró los ojos y se obligó a dejar de respirar. Sintió como una gota de sudor frío recorría su sien, bajando por su mejilla hasta la mandíbula. El roce de la gota contra su piel le pareció, en ese silencio sepulcral, una sinfonía de ruido. La entidad pasó sobre la fuente. Julián sintió un frío absoluto, un vacío que le succionaba el calor de los huesos. Sus propios latidos eran ahora su mayor enemigo. Cada golpe de su corazón contra las costillas era como un martillazo que la entidad podía detectar. Se mordió la lengua hasta sangrar para concentrar el dolor y no dejar que el pánico lo hiciera jadear. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de asfixia voluntaria, la presión disminuyó. La sombra regresó hacia las alturas, disolviéndose en la niebla perpetua del campanario. Julián quedó tendido en el suelo, temblando violentamente, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Había sobrevivido al primer encuentro, pero algo había cambiado. Al intentar ponerse de pie, se dio cuenta de que no escuchaba el roce de su ropa, ni el viento, ni el lejano fluir del riachuelo seco. El gran eco no se lo había llevado, pero le había robado una parte de su audición. El silencio de la aldea ahora era total, un vacío blanco que amenazaba con devorar su cordura. Fue entonces cuando la anciana de la taberna apareció entre las sombras, con una mirada que ya no era de miedo, sino de una profunda y resignada laima. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de cuero negro. El archivo de los susurros. Julián retrocedió instintivamente ante la visión de la aguja. La anciana no intentó perseguirlo, simplemente bajó las manos y lo miró con una tristeza que pesaba más que cualquier amenaza. Ella sabía, como todos en ese valle, que el tiempo del forastero se estaba agotando. El gran eco no olvidaba una vibración, era una entidad de pura resonancia, y Julián ya había dejado su marca en la memoria acústica del lugar. Ignorando el temblor de sus piernas, Julián se escabulló por un callejón lateral. Necesitaba respuestas que no dependieran de gestos ambiguos o tablillas de tiza. Sus ojos se fijaron en la estructura más alta y antigua, la iglesia de piedra negra. Si aquel pueblo tenía un origen, un porqué para su martirio silencioso, debía estar allí, donde el campanario decapitado se alzaba como un dedo acusador hacia las nubes.
La puerta de la iglesia no tenía cerradura. Se dio con un empuje suave, deslizándose sobre goznes de cuero que habían sido saturados de grasa animal para no emitir ni un solo quejido. El interior era una caverna de penumbra fría. No había bancos de madera, solo esterillas de paja que amortiguaban los pasos. Julián encendió una pequeña linterna de dinamo, pero recordó a tiempo el ruido mecánico que hacía al cargarla y optó por usar la débil luz de su teléfono móvil, cuyo altavoz había sellado previamente con cinta aislante. Lo que encontró en el altar no fue una imagen de madera de un santo, sino una estructura de metal circular, similar a un gón inmenso, pero cuya superficie estaba llena de fracturas y remiendos de plomo. Tras el altar, una pequeña escalera de caracol descendía hacia la cripta. El aire en el sótano era seco y olía a papel viejo y cera quemada. Allí, en una serie de estanterías de piedra, descansaban decenas de libros encuadernados en piel de cabra. Julián abrió el más grande, con las manos enguantadas para evitar el siseo del papel contra su piel. El libro era un registro que databa del siglo XVII. A través de dibujos detallados y anotaciones en un latín rústico, la historia del valle se desplegó ante sus ojos. El pueblo no siempre fue silencioso. Siglos atrás, era famoso por sus fundiciones de bronce. Crearon las campanas más sonoras de toda Europa, piezas que, según la leyenda, podían escucharse a 3 valles de distancia. Julián pasó las páginas con el corazón acelerado. En 1642, los fundidores intentaron crear la campana de Dios, una obra maestra diseñada con una aleación de metales meteóricos encontrados en las cumbres. El día que la hicieron sonar por primera vez, algo se rompió en la estructura de la realidad. El sonido fue tan puro, tan potente, que no se detuvo. Siguió rebotando en las montañas, ganando fuerza en lugar de perderla, creando un bucle de retroalimentación física que despertó a lo que duerme en el granito. El gran eco no era una criatura biológica, sino una anomalía sónica consciente. Los dibujos mostraban cómo la entidad se alimentaba de la energía de las vibraciones, convirtiendo el sonido en una fuerza de succión que vaciaba los pulmones y detenía los corazones. Los aldeanos de aquella época comprendieron que la única forma de sobrevivir era pagar el silencio con silencio. Arrancaron las campanas. Sellaron las fraguas. Y, finalmente, eliminaron cualquier fuente de ruido natural. Un dibujo en particular hizo que a Julián se le helara la sangre, mostraba a un grupo de hombres enterrando algo bajo el suelo de la iglesia. El texto decía, el sonido original aún vibra en la raíz. Si el silencio se rompe por completo, el eco consumirá no solo el valle, sino todo lo que su voz alcance. De repente, un roce en la escalera lo obligó a apagar la luz. En la penumbra, Julián escuchó un sonido que no debería existir en ese lugar, un llanto. Era un sollozo ahogado, apenas un hilo de aire rompiéndose en una garganta joven. Un niño, no mayor de 6 años, estaba sentado en los escalones de la cripta, abrazando sus rodillas. Tenía un corte sangrante en la pierna, probablemente por una caída en la oscuridad. El pequeño intentaba contener el ruido, tapándose la boca con ambas manos, pero el dolor era más fuerte que el entrenamiento. Julián se acercó para consolarlo, para pedirle que callara, pero fue demasiado tarde. El llanto del niño subió un octavo de tono, un gemido de angustia que escapó entre sus dedos. En ese instante, el gran gong metálico del altar superior empezó a vibrar por sí solo. El metal emitió un zumbido armónico que hizo que los libros en las estanterías de la cripta saltaran de sus lugares. Julián sintió la vibración en sus propios pulmones, una presión que le impedía exhalar. Arriba, en la nave de la iglesia, se escuchó el estruendo de algo pesado aterrizando sobre el techo de pizarra. El gran eco no estaba bajando de las montañas esta vez, ya estaba allí, atraído por el llanto de un niño que no sabía que su dolor era una invitación a la extinción. Julián miró al niño y luego a la escalera. Sabía que si no hacían algo, la entidad entraría en la cripta y los convertiría en polvo fino antes de que pudieran parpadear. La ceremonia de la privación. El aire en la cripta se volvió gélido, una frialdad que no procedía de la piedra, sino de la ausencia de vida. Julián se lanzó hacia el niño, tapándole la boca con una mano temblorosa mientras lo arrastraba hacia el rincón más oscuro, tras una hilera de libros en descomposición.
El pequeño se retorcía, sus ojos desorbitados reflejaban un pavor absoluto, no era miedo a la oscuridad, sino a lo que la oscuridad ocultaba. Arriba, en la nave de la iglesia, el sonido del gran eco era una cacofonía silenciosa. Se escuchaba el arrastre de algo inmenso sobre las losas de piedra, un siseo que recordaba al metal flotando contra el hielo. No era un ser con extremidades, sino una masa de frecuencias distorsionadas que doblaba la luz a su paso. Julián observó, paralizado, como el polvo que caía de las vigas del techo no se depositaba en el suelo, sino que quedaba suspendido, vibrando violentamente hasta desintegrarse. De repente, la puerta principal de la iglesia se abrió de par en par. No hubo el estruendo de maderas chocando, sino un vacío de sonido. Por la escalera de la cripta comenzaron a bajar los aldeanos. Se movían en una procesión perfectamente sincronizada, sus pies envueltos en fieltro apenas rozaban los escalones. A la cabeza iba el hombre alto que había recibido a Julián, seguido por la anciana. Sus rostros no mostraban ira, sino una devoción mecánica, una resignación que solo se adquiere tras generaciones de servidumbre al terror. Julián y el niño quedaron atrapados en su escondite mientras los aldeanos formaban un círculo en el centro de la cripta. Entonces, Julián lo vio, en el centro del círculo, habían colocado a un hombre joven, un extraño que vestía ropas de senderista, sucias y desgarradas. Tenía las manos atadas con cuerdas de seda y los ojos vendados con un paño negro. El forastero temblaba, intentando emitir palabras que se ahogaban en una mordaza de cuero. La ceremonia comenzó sin cánticos ni oraciones. Los aldeanos empezaron a golpear rítmicamente sus propios pechos con las palmas abiertas. Era un latido sordo, una percusión de carne que buscaba sintonizar con la vibración de la entidad que acechaba arriba. El gran eco respondió. La sombra se filtró por las grietas del techo de la cripta, descendiendo como hilos de mercurio negro. Se enroscó alrededor del forastero, ignorando a los aldeanos, quienes permanecían con las cabezas gachas. La entidad no mordió ni desgarró, simplemente comenzó a vibrar. El sonido subió de tono hasta que los oídos de Julián empezaron a sangrar. Vio cómo la piel del hombre atado comenzaba a ondular, como si sus músculos se estuvieran convirtiendo en líquido bajo la ropa. El hombre abrió la boca en un grito mudo. No salió aire, solo una neblina grisácea que la sombra absorbió con avidez. Era su vibración vital, su frecuencia interna, siendo succionada por el eco. En cuestión de segundos, lo que antes era un hombre joven se convirtió en una cáscara gris, una estatua de ceniza que conservaba la expresión de un dolor infinito. Al terminar, la sombra se retiró, dejando tras de sí un silencio que dolía. La anciana se acercó a los restos y, con un soplido suave, deshizo la figura. Las cenizas del forastero volaron por la cripta, mezclándose con el polvo de los libros antiguos. Habían alimentado a la montaña una vez más. Julián sintió que el niño en sus brazos se tensaba. Un espasmo de hipo, producto del llanto contenido, sacudió el pequeño cuerpo del niño. Julián apretó más fuerte, rezando a cualquier dios que no hubiera abandonado aquel valle, pero fue inútil. Un pequeño y que escapó de la garganta del pequeño. Fue un sonido ínfimo, una mota de ruido en un océano de nada. Pero en la cripta, los aldeanos se detuvieron en seco. Sus cabezas giraron lentamente hacia el rincón de Julián. El hombre alto señaló hacia la oscuridad y, por primera vez, emitió un sonido. No fue una palabra, sino un siseo de advertencia, un mandato de muerte. Julián comprendió que para ellos, él y el niño ya no eran seres humanos, sino ruido que debía ser eliminado antes de que la entidad regresara por el resto. La hospitalidad muda se había terminado. La aldea no solo olvidaba el sonido, perseguía activamente a cualquiera que se atreviera a recordarlo. Con el niño en brazos, Julián pateó una pila de libros viejos para crear una distracción y corrió hacia una pequeña trampilla de ventilación que daba al cementerio trasero. El estruendo de los libros cayendo fue como una invitación al desastre. Mientras trepaba por el angosto túnel de piedra, escuchó detrás de él el inicio de una cacería que no necesitaba gritos de guerra para ser letal. La trampa se cierra. El aire frío del exterior golpeó el rostro de Julián mientras emergía de la trampilla del cementerio, arrastrando al niño tras de sí. La libertad,
Sin embargo, era una ilusión óptica. El valle estaba envuelto en una niebla tan densa que las lápidas de piedra parecen dientes torcidos surgiendo de una encía de barro. Julián no podía oír sus propios pasos sobre la hierba húmeda, pero sentía la vibración de la tierra bajo sus botas. La aldea ya no era un refugio de piedra, se había convertido en un organismo vivo que intentaba digerirlos. Detrás de ellos, el silencio de la iglesia se rompió no con gritos, sino con el sonido rítmico de cientos de pies envueltos en fieltro golpeando el suelo al unísono. Era un tamborileo sordo, una frecuencia de caza que buscaba acorralarlos. Julián miró hacia la plaza principal, donde su coche descansaba como un sarcófago de metal. Sabía que era una trampa. Los aldeanos estarían rodeándolo, esperando a que el giro de una llave o el rugido del motor sentenciara su destino ante el gran eco. El niño, cuyo nombre seguía siendo un misterio mudo, tiró de la manga de Julián. Con gestos frenéticos, señaló hacia el norte, hacia un sendero que ascendía por el desfiladero más estrecho. Era el camino hacia las minas de bronce abandonadas, el lugar donde el sonido original había nacido y donde la entidad tenía su nido de resonancia. Era una locura dirigirse hacia allí, pero quedarse en la aldea significaba una muerte segura por asfixia o algo peor. Mientras corrían por las callejuelas empedradas, Julián vio cómo la cultura del silencio se volvía agresiva. Desde los balcones, las mujeres lanzaban pesadas mantas de lana para intentar enredarlos, buscando que tropezaran y emitieran un grito de dolor. Un hombre surgió de un callejón con una red de pesca saturada de pesas de plomo, no buscaba matarlo, buscaba inmovilizarlo para que la vibración de su forcejeo atrajera a la sombra. Julián esquivó la red, sintiendo el silbido del aire pasar a milímetros de su oreja. El esfuerzo físico empezaba a pasarle factura. Sus pulmones ardían y cada inhalación era un riesgo. El aire en el valle parecía volverse más sensible a medida que ascendían. Llegaron a un callejón sin salida, bloqueado por una barricada de muebles viejos y pacas de paja. Julián se dio la vuelta, con la espalda contra la madera, y vio a una docena de aldeanos cerrando el paso. No tenían armas de fuego ni cuchillos, en sus manos portaban cuencos de metal y varillas. El hombre alto, el líder de la comunidad, dio un paso al frente. Su rostro estaba desencajado, las venas de su cuello hinchadas por el esfuerzo de no gritar de rabia. Lentamente, levantó una varilla de hierro sobre un cuenco de bronce. El mensaje era una amenaza de suicidio colectivo: si Julián intentaba escapar, el aldeano golpearía el metal. El ruido resultante mataría a Julián, al niño y probablemente a todos los presentes, pero preservaría el secreto de la aldea. Julián sintió una presión insoportable en los tímpanos. La vibración de la montaña estaba aumentando, el gran eco estaba descendiendo de nuevo, atraído por el caos del movimiento, aunque no hubiera sonido aún. El niño se abrazó a la pierna de Julián, ocultando su rostro. En un acto de desesperación, Julián buscó en su mochila. Sus dedos encontraron la linterna de dinamo. Sabía que el mecanismo de carga emitía un chirrido agudo y mecánico, una frecuencia que la naturaleza nunca produce. Miró al hombre alto a los ojos, mostrándole el objeto. Fue un duelo de silencios. Julián comenzó a accionar la manivela, pero lo hizo con una lentitud exasperante, apenas dejando que los engranajes se rozaran. El sonido era un clic-clic minúsculo, pero en aquel vacío absoluto, sonaba como disparos. Los aldeanos retrocedieron, aterrorizados por la audacia del forastero de invocar a la entidad de forma tan deliberada. Aprovechando el momento de vacilación, Julián no usó la linterna para iluminar, sino que la lanzó con todas sus fuerzas hacia el tejado de una casa vecina. Al chocar contra la pizarra, la linterna se activó por el impacto, emitiendo un zumbido eléctrico constante. La reacción fue instantánea. Una columna de aire negro, una distorsión pura que hacía que el paisaje se viera borroso, descendió del cielo como un martillo. La sombra impactó contra la casa, pulverizando el tejado y tragándose la linterna en un vórtice de succión sónica. En el caos de la distracción, Julián cargó al niño y saltó sobre la barricada de paja, corriendo hacia la entrada del desfiladero. Detrás de él, escuchó el sonido más aterrador de todos: el líder de la aldea, en un arranque de locura o sacrificio, había dejado caer su vara sobre el cuenco de bronce.
El tañido resultante no fue un sonido, fue una onda de choque física que lanzó a Julián por los aires. Mientras volaba hacia la oscuridad de las minas, vio cómo la aldea entera desaparecía bajo un manto de sombras que descendía de las nubes, como si el gran eco hubiera decidido, finalmente, que el silencio de aquel pueblo ya no era suficiente para saciar su hambre. La cacería de los jadeos. El impacto contra el suelo de piedra a la entrada de las minas dejó a Julián sin aire. Durante unos segundos, el mundo fue un torbellino de chispas blancas y un zumbido sordo que le anuló los sentidos. El tañido del cuenco de bronce seguía reverberando en sus huesos, una nota pura y letal que parecía haber fragmentado el aire mismo. A su lado, el niño tosía silenciosamente, con los ojos inyectados en sangre por la presión acústica, pero vivo. Julián se obligó a levantarse. Detrás de ellos, la aldea había sido engullida por una cúpula de distorsión. Las casas de piedra vibraban hasta el punto de volverse traslúcidas, y los gritos mudos de los aldeanos se convertían en filamentos de energía que el gran eco succionaba hacia las alturas. No había vuelta atrás. El valle ya no pertenecía a los hombres, la entidad había reclamado su diezmo final de silencio. «Corre», articuló Julián con los labios, sin dejar que el aire pasara por sus cuerdas vocales. Comenzaron el ascenso por el desfiladero del Paso del Ciego. Era un sendero tallado en la roca viva, tan estrecho que en algunos tramos debían avanzar de lado, con el pecho pegado al granito frío. El esfuerzo físico era inhumano. El camino ganaba inclinación con cada metro, y el aire, cargado de la humedad de las nubes que bajaban de las cumbres, se volvía escaso. Aquí empezó la verdadera tortura. Para un ser humano en pleno esfuerzo físico, el silencio es una imposibilidad biológica. El corazón de Julián golpeaba su pecho como un animal enjaulado, un bum bum rítmico que, en aquel corredor de piedra, resonaba como una percusión de guerra. Sus pulmones reclamaban oxígeno a gritos, exigiendo una inhalación profunda, un jadeo que aliviara el ardor de sus costados. Pero Julián sabía que un solo suspiro fuerte, un solo jadeo de agotamiento, sería como encender una bengala en la oscuridad total para el gran eco. Por encima de ellos, la entidad se movía. No era una sombra rápida, sino un acecho pesado. La distorsión sónica se deslizaba por las paredes del desfiladero, haciendo que pequeñas piedras se desprendieran y flotaran unos centímetros antes de pulverizarse. El gran eco estaba escuchando el esfuerzo de Julián. Podía sentir la fricción de sus músculos, el calor de su sangre circulando a toda velocidad, la vibración de sus tendones bajo tensión. Julián se detuvo en un saliente, con el rostro empapado en sudor frío. El niño estaba llegando a su límite, sus piernas temblaban y su respiración se volvía errática. Julián lo tomó en brazos, sintiendo como el peso extra hacía que su propio corazón se acelerara peligrosamente. Cada paso era una negociación con la muerte. Debía caminar con una suavidad antinatural, apoyando primero la punta del pie y luego el talón, evitando el crujido del granito suelto. De repente, el niño tropezó. Su rodilla golpeó una piedra pequeña que rodó hacia el abismo. Tac, tac, tac. El sonido de la piedra golpeando las paredes del desfiladero fue minúsculo, pero para el gran eco fue una invitación. La presión del aire cayó en picado. Una ráfaga de viento helado y vibrante bajó desde la cumbre, golpeando a Julián con la fuerza de un mazo invisible. La entidad se manifestó justo encima de ellos, una masa de geometría imposible, hecha de ondas de choque que hacían que el espacio se curvara. No tenía rostro, pero Julián sintió que 1000 oídos se abrían sobre él. Julián se pegó a la pared, cubriendo al niño con su cuerpo. Cerró la boca y apretó los dientes hasta que sintió que iban a estallar. Se obligó a entrar en un estado de trance, reduciendo sus latidos mediante pura voluntad. El gran eco descendió hasta quedar a escasos centímetros de su nuca. Julián podía sentir el frío absoluto de la entidad, un vacío que intentaba succionar el aire de sus propios pulmones a través de los poros de su piel. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. El cuerpo de Julián, al borde del colapso por la falta de oxígeno, reaccionó con un espasmo involuntario. Un estornudo, provocado por el polvo de piedra y el polen de los pinos negros, comenzó a gestarse en su nariz. Era el fin. Julián lo sabía.
Si estornudaba, la vibración desintegraría sus cuerpos en un segundo. Con una desesperación ciega, Julián hundió sus dedos en la herida abierta de su propia pierna, la que se había hecho al caer en la mina. El dolor agudo y punzante envió una señal eléctrica a su cerebro que cortó el reflejo del estornudo en el último milisegundo. Se mordió el labio inferior con tal fuerza que un chorro de sangre caliente le llenó la boca, ahogando cualquier posible sonido de dolor. La entidad permaneció allí, suspendida, vibrando en una frecuencia de duda. Durante un minuto que duró una eternidad, el gran eco escaneó el saliente de piedra. Solo escuchó el goteo rítmico de la sangre de Julián cayendo sobre la paja de su bota, un sonido tan orgánico y débil que la sombra pareció descartarlo. Lentamente, la distorsión se elevó de nuevo hacia las nubes. Julián colapsó contra la piedra, con la visión borrosa y el sabor a hierro en la garganta. Estaban a pocos metros de la cima del paso, la frontera natural del valle. Pero el esfuerzo final requeriría más que solo silencio, requeriría un sacrificio que Julián aún no estaba seguro de poder ofrecer. Miró hacia arriba, donde la luz de la luna empezaba a filtrarse entre los picos, y luego hacia el niño. El último tramo no era una huida, era una ofrenda. El ico fano. El paso del ciego se abría ante ellos como una herida en la cresta de la montaña. A menos de 50 metros, el terreno comenzaba a descender abruptamente hacia el valle contiguo, un territorio donde la electricidad, el ruido de los motores y el canto de las aves aún existían. Julián podía ver, a lo lejos, el parpadeo de una antena de radio en una cumbre lejana. La civilización estaba allí, al alcance de su mano, pero el aire en la frontera del valle era tan denso que caminar a través de él se sentía como empujar una pared de cristal. El niño estaba colapsado sobre la espalda de Julián, sus dedos entrelazados con una fuerza agónica alrededor de su cuello. Julián ya no sentía sus propias piernas, eran dos pilares de dolor sordo que se movían por pura inercia biológica. Sus oídos, dañados por la presión sónica de las últimas horas, emitían un pitido constante, un acúfeno que se mezclaba con la vibración de la montaña. Entonces, el gran eco se cansó de jugar. La entidad no descendió esta vez, simplemente se expandió. El cielo nocturno se plegó sobre sí mismo y una frecuencia inaudible, pero físicamente devastadora, golpeó el paso de montaña. Las rocas a los pies de Julián empezaron a cantar, un lamento mineral que indicaba que la estructura misma de la materia estaba llegando a su punto de resonancia. Si daba un paso más, la vibración de su peso rompería el equilibrio y el suelo se convertiría en arena movediza sónica. Julián se detuvo en seco. Estaba a solo 10 metros del límite. La sombra de la entidad se proyectaba sobre él, una mancha de nada absoluta que enfriaba su sangre. Comprendió, con una claridad cruel, que el gran eco no buscaba matarlo por accidente, lo estaba marcando. Como el cartógrafo que era, Julián entendió que él era el nuevo mapa, llevaba el eco en sus huesos, en su ritmo cardíaco, en su memoria. Si salía del valle, el eco tendría un puente hacia el mundo exterior. Una figura surgió de la niebla detrás de él. Era la anciana de la aldea. Estaba cubierta de ceniza, con la ropa hecha jirones, pero sus ojos brillaban con una lucidez aterradora. No intentó detenerlo. En su mano derecha sostenía un pequeño badajo de campana, una pieza de bronce antiguo que había permanecido oculta durante siglos. Ella gesticuló una última vez. Sus manos trazaron un círculo en el aire y luego señalaron hacia el niño. El mensaje fue devastador, uno debe quedarse para que la vibración se cierre. El silencio requiere un guardián. Julián miró al niño. El pequeño abrió los ojos, empañados por el cansancio, y por primera vez desde que se conocieron, intentó sonreír. No era la sonrisa de un niño rescatado, sino la de alguien que acepta un destino que Julián apenas empezaba a vislumbrar. El niño se soltó de su espalda y caminó hacia la anciana. No. Intentó gritar Julián, pero de su garganta solo salió un chorro de sangre y un siseo seco. El niño tomó la mano de la anciana y ambos retrocedieron hacia el centro del valle. La entidad, atraída por la masa de silencio aceptado que ellos representaban, se alejó de la frontera, envolviéndolos en un capullo de sombras vibrantes. El gran eco había encontrado sus nuevos anfitriones,
los nuevos ojos de las aves que mantendrían el pacto por otra generación. Julián aprovechó el vacío de presión y se lanzó hacia adelante. Cruzó la línea invisible del paso de montaña y rodó por la ladera opuesta. El cambio fue violento. De repente, el sonido regresó. No fue el silencio sepulcral, sino el estruendo de la vida, el viento silbando entre los pinos, el crujir de las ramas, el lejano motor de un camión en la carretera nacional. Julián se tapó los oídos, gritando de dolor ante la agresión de los sonidos cotidianos. Se sentía como si miles de agujas le atravesaran el cerebro. Se quedó allí, tendido en la hierba, hasta que el sol empezó a asomar por el horizonte. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia atrás, el paso del ciego estaba cubierto por una niebla blanca y pacífica. No había rastro de la entidad, ni de la aldea, ni de la anciana. El valle que no aparecía en los mapas volvía a ser un error de renderizado, una mancha gris en la historia. Semanas después, Julián se encontraba en su oficina de la ciudad. Sus colegas notaban algo extraño en él. Ya no hablaba, se comunicaba solo mediante notas escritas. Los médicos no encontraban ninguna lesión física en sus cuerdas vocales, pero Julián sabía la verdad: si emitía un sonido, si su voz alcanzaba cierta frecuencia, sentía una vibración en la base de su cráneo. Una noche, mientras trabajaba en silencio, un pequeño gorrión se posó en el marco de su ventana. El ave comenzó a cantar, un trino alegre y vibrante. Julián sintió un frío repentino. Miró el cristal y vio cómo empezaba a fracturarse siguiendo un patrón geométrico perfecto. Se llevó las manos a la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. En el centro de su mente, una voz que no era una voz, sino una frecuencia, susurró con la fuerza de una montaña deshaciéndose. Te escucho, Julián. El mundo es demasiado ruidoso, y yo tengo mucha hambre. Julián tomó unas tijeras de su escritorio y las miró fijamente. Sabía lo que tenía que hacer para proteger al mundo. Sabía por qué las aves de aquel valle estaban ciegas y por qué las campanas no tenían badajo. El silencio no era un regalo, era el único escudo. Y él, el cartógrafo de lo invisible, estaba a punto de cerrar el último punto ciego de su propio mapa.